Dios sobre nosotros. Un día más para poder reunirnos. Bienvenidos todos los que están ya presentes y bendiciones y un saludo para todos los que se conectan y se van a conectar posteriormente o van a poder detenerse para poder escudriñar la palabra a través del mensaje que queda grabado en la página de Facebook o posteriormente también cuando se suba a nuestro canal de YouTube. Estamos en el estudio del libro de Gálatas. Y en la sesión pasada yo compartí la primera mitad del capítulo 3 y quiero rápidamente recapitular y mencionar 7 aspectos importantes, 7 conclusiones doctrinales que se pueden extraer de ahí. No sin antes decirle lo siguiente: en lo personal, para mí es un gran deleite no solamente escudriñar la palabra, sino enseñarla. Pero yo no quisiera solamente enseñar la palabra, sino que yo quisiera enseñarle a que ustedes escudriñen la palabra. Y por eso le di algunas claves en la sesión anterior, como buscar palabras claves, leer varias veces el texto, buscar conclusiones, buscar frases que complementan. Son algunas de las ideas que yo compartí en la sesión pasada y son aspectos muy prácticos que le pueden ayudar en su estudio bíblico. Así que siguiendo esa línea de instrucción, yo en lo particular extraje 7 conclusiones de la primera mitad del capítulo 3. Conclusiones que yo saqué del estudio. Número 1, todo lo que se recibe de Dios se recibe por fe. Y la justificación no es la excepción. Número 2, Abraham fue justificado por creerle a Dios. Número 3, Dios anticipó que también por la fe los gentiles seríamos justificados. O sea, la promesa que Dios hizo a la simiente de Abraham. Número 4, por la fe somos posicionados en ese lugar de bendición. Número 5, por obras no hay justificación. Lo que hay por medio de nuestras obras y nuestro esfuerzo es maldición, porque la palabra dice que los que dependen de la ley se colocan bajo maldición. Es decir, si nos apoyamos en nuestras obras, nuestra conducta, nuestro esfuerzo, no hay nadie que pueda cumplir. Pero sí podemos caminar por fe y entonces ser justificados. Número 6, la ley no fue dada para justificar a nadie, porque la justicia y la fe en el Antiguo Testamento estaban conectadas, de manera que la ley lo que hacía era revelar la necesidad de la fe. Y número 7, la ley y la fe son contrarias en el propósito. Es decir, la ley tiene como propósito revelar el pecado. La ley no puede dar vida, pero por medio de la fe sí podemos alcanzar la vida eterna. Estos son algunos ejemplos de lo que yo en particular en mi estudio puedo concluir solamente de la primera mitad del capítulo 3 del libro de Gálatas. Ahora vamos a continuar a partir del verso 13, que fue donde yo me detuve. Y hoy quiero enseñarle por lo menos 5 aspectos, quiero hacer 5 divisiones en lo que es esta segunda parte del capítulo 3 de Gálatas. 5 aspectos, 5 verdades, o por lo menos 5 párrafos que contienen 5 ideas principales. Así que voy al verso 13. Y el apóstol Pablo escribió lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esta es una declaración que usted tiene que subrayarla, asimilarla y creerla. Cristo me redimió de la maldición de la ley. Así, definitivamente, sin ninguna explicación más, tendríamos que aceptarlo. Cristo me ha redimido. Pero luego viene la frase que complementa esta declaración: hecho por nosotros maldición. Es decir, ¿cómo es que Cristo nos redimió de la maldición? Porque Él la tomó. Él tomó la maldición sobre sí. Es como cuando alguien paga su cuenta, por ejemplo, cuando se va a comer junto con alguien más y alguien paga la cuenta. Entonces lo liberan a usted de que usted pague la cuenta. ¿Pero cómo lo liberaron? Pagando ellos lo que usted debía. Entonces nuestro Señor lo que hizo fue que Él tomó la maldición. Ahora nosotros somos libres de la maldición porque Él ha pagado la cuenta. Él ha pagado el castigo que a nosotros nos correspondía. El apóstol Pablo, y aquí en la Biblia se encuentra entre paréntesis, trata de explicar este principio diciendo:
porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, cuando Jesús fue colgado en la cruz, lo que sucedió fue que toda la maldición por causa de las desobediencias y el pecado de toda la humanidad fueron cargados sobre Cristo. Y esto es sumamente interesante, importante entenderlo, porque esta es una revelación del Nuevo Testamento. Esta es una revelación que ni siquiera los judíos conocen hasta el tiempo de hoy. Solo nosotros, como iglesia cristiana, fundamentados en el Evangelio, y por eso nos llamamos cristianos evangélicos, entendemos el sacrificio de Cristo, el propósito de la muerte del Señor. En el sistema religioso tradicional todavía siguen crucificando a Cristo cada vez en la misa, porque no han entendido que Cristo, con un solo sacrificio, hizo perfectos a los santificados, dice la palabra de Dios, y que ahora el camino está abierto para llegar al Padre. Entonces, esto es una revelación sumamente importante. Yo quiero decirle esto: en lo personal, el capítulo 8 del libro de Romanos es un pasaje que es uno de los pasajes favoritos para mí, por el contenido doctrinal que tiene, por las revelaciones que hay ahí. Ahí es donde se encuentra que somos más que vencedores en Cristo. Ahí es donde se encuentra que quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Ahí es donde se encuentra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. El capítulo 8 de Romanos es uno de los favoritos por el contenido doctrinal. Y lo mismo me pasa con el capítulo 3 de Gálatas. Realmente es emocionante el estudio de Gálatas por el contenido, por la revelación que aquí hay. Si usted pudiera asimilar lo que aquí está escrito, usted podría colocarse en esa posición de caminar en fe, de caminar con una mentalidad de victoria, aunque tenga problemas, necesidades. Usted sabría cuál es su posición, lo que Dios ha provisto para usted. Y esto es una revelación que corresponde al Nuevo Testamento. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Él fue nuestro sustituto. Él tomó la maldición que nos correspondía a nosotros. Para explicarlo, podemos utilizar la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Ahí está escrito: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios carga todo el pecado del mundo sobre Jesús. Se le imputó el pecado. Vea este efecto o esta figura legal. Cuando se captura a alguien, se establece según la ley que es inocente hasta que se muestre lo contrario. Pero esa persona capturada tiene un cargo, tiene una acusación. Y esa persona que es acusada de cierto delito se le conoce como el imputado. Al imputado se le están haciendo ciertas acusaciones. Se le está cargando un delito. Ahora, mientras ese delito no se compruebe, esa persona por ley se considera inocente. Eso es al menos la teoría, la letra de la ley. Ahora, espiritualmente hablando, lo que sucedió fue que sobre Jesucristo se cargó legalmente todo el pecado de la humanidad. Dios cargó sobre Jesús todas las borracheras, homicidios, adulterios, asesinatos, violaciones, robo, toda maldad, toda injusticia cometida por el ser humano y que lo hace merecedor de la muerte. Dios colocó todo eso sobre Jesús como una acusación. Jesús fue colocado como un imputado, como un acusado de toda esa maldad, siendo inocente. Y por causa de que toda esa maldad fue como acumulada sobre él siendo inocente, él llevó la culpa, él llevó el castigo, pero todo esto es parte del plan en la sabiduría de Dios. Porque todo esto había de ser efectuado, como dijo el Señor Jesús: se acerca la hora de las tinieblas. Fue el diablo quien estaba detrás de ese accionar para que Jesús fuera traicionado, Jesús fuera entregado, su pueblo lo rechazara, los mismos judíos dijeran: crucifícale, crucifícale, para que lo mataran injustamente, con un solo propósito, de que como un justo había padecido injustamente, ahora todos nosotros, injustos, que creemos en el justo, que padeció injustamente, podemos ser perdonados porque Él ya pagó.
Y eso es la explicación de lo que se conoce como la muerte expiatoria de Jesucristo. Él ya llevó el castigo de nuestra paz, como dice Isaías capítulo 53, verso 5. Él ya fue hecho pecado. Él fue puesto delante de Dios y espiritualmente como todo el pecado siendo cargado sobre él. En Isaías 53, verso 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Interesante que Isaías escribió esto por una inspiración del Espíritu Santo. Se cree que aproximadamente unos 700 años antes de que Cristo naciera. Era la palabra profética con respecto al Mesías. Así que Isaías escribió: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es una revelación sumamente importante, hermano. El libro de Gálatas, y particularmente el capítulo 3, tiene un contenido doctrinal tremendo para nuestra vida, porque nos revela en este punto, aparte de los aspectos que ya mencioné, las 7 verdades con las que introduje esta segunda parte, nos revela que Cristo tomó la maldición sobre él. Así que estamos libres de la maldición. ¿Alguien lo cree? Es un asunto de fe. Porque usted puede seguir siendo un creyente y sigue confesando que a usted todo le sale mal, que usted como que se levanta con el pie izquierdo, que usted tiene mala suerte. Todavía hay cristianos que hablan en ese lenguaje de buena suerte y mala suerte cuando les pasan las cosas. No existe la buena suerte ni la mala suerte. Existe la gracia y el favor de Dios. Y existe un adversario que viene para robar, matar y destruir. Y existen nuestras decisiones que, dependiendo de si son buenas o malas, nos van a traer consecuencias o beneficios. Pero la mala suerte en sí, la buena suerte como tal, no existe. Realmente uno puede trazar su destino a través de las decisiones, pero también hay un enemigo que va a tratar de destruirnos. Pero existe el Dios de los cielos que ha revelado que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que la primera verdad es: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y la maldición de la ley es miseria, derrota, muerte, esclavitud. Estamos redimidos, hemos sido libertados de esa maldición. Pero ahora tenemos que avanzar hacia el segundo punto, que la bendición es algo que nosotros podemos poseer. Verso 14. ¿Para qué Cristo nos redimió de la maldición? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Mire, no solamente Dios nos liberta de la maldición, de la miseria, de la muerte, la condenación, la vergüenza, la humillación, la desgracia y todo eso, sino que también Dios hace disponible la bendición. Y esto es necesario asimilarlo, porque uno puede entender que ha sido perdonado, que más allá del sol tiene una mansión o tiene un hogar, y estar convencido de que tiene vida eterna, pero vive en esta vida todavía bajo condenación. Vive todavía en esta vida en debilidad, en esclavitud, en temor, porque no logra descubrir la provisión que Dios ha hecho para su vida. Entonces tenemos que complementar la revelación. Cristo nos redime de la maldición de la ley, pero también Cristo hace disponible la bendición para nosotros. Sería algo así como que, inventándome un ejemplo, usted tiene una deuda grande que no puede pagar y alguien se la paga. Pero no solamente se la paga, sino que hasta le da dinero para que usted siga adelante viviendo su vida en bendición. No solamente lo deja a cero, no solamente lo deja sin la deuda, sino que todavía le da para que usted pueda tener abundancia. Entonces, cuando trasladamos esto al plano espiritual, Dios nos redime, nos liberta de la maldición de la ley y hace disponible la bendición para nosotros. Esto debe ser razón de emocionarnos, hermanos, porque esto tiene repercusiones espirituales, físicas, económicas, emocionales. El saber que la bendición está disponible por medio de la fe afecta nuestra existencia presente. En ese sentido, nosotros tenemos que entender lo siguiente:
La bendición está disponible en Cristo. Por eso dice el verso 14, para que en Cristo, recuerde que recientemente enseñé sobre ese tema, en Cristo. Entonces la bendición está disponible para los que están en Cristo, para los que estamos unidos a Él. Este es uno de los misterios que los apóstoles revelaron en el Nuevo Testamento. Y esto es lo que a mí me encanta de la Escritura. Que cuando uno lee la palabra, el Espíritu Santo le va conectando a uno con otros pasajes, otros párrafos, otras historias, otros eventos, y todo va tomando sentido. Yo creo que así como cuando un artista comienza a pintar el cuadro y comienza a hacer manchas y líneas, la gente que está a su alrededor, si tiene la posibilidad de ver qué es lo que está pintando, no tiene ni idea, pero a medida que va avanzando en el desarrollo de los trazos y en la aplicación de los colores, va tomando forma, hasta que llega a terminar el cuadro con todos los colores. Cuando nosotros leemos la palabra nos pasa eso. Comienzan a aparecer unos trazos ahí, un poquito de entendimiento, un poquito de iluminación, pero luego se va aumentando el entendimiento y nos vamos dando cuenta que la Biblia tiene un mensaje tan claro y está tan respaldado que cuando usted oye una herejía, usted la identifica. Y usted dice, eso es mentira. Cuando usted oye a un líder religioso de cualquier religión hablando y usando la Biblia, usted puede discernir y decir, esto no es verdad, están manipulando la palabra, están engañando a la gente. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? A medida que usted se mete con la palabra, usted puede ver el diagrama, el plan, la revelación de Dios. Y el apóstol Pablo nos enseña que Dios dejó ciertas cosas para revelarlas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos capítulo 16, verso 25 dice, es una declaración del apóstol Pablo sobre su propia vida y ministerio. Y al que puede confirmarlos a ustedes según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pablo está diciendo que hay un misterio que se mantuvo oculto desde tiempos eternos. Y ese misterio tiene que ver con la salvación de los gentiles juntamente con los judíos. Porque los judíos pensaban que solamente ellos eran pueblo de Dios y que nadie más iba a alcanzar ni salvación, ni herencia, ni entrada en la gloria. Entonces Pablo dice, que ese es un misterio que se ha mantenido oculto. Y yo ya me sentí inquieto al encontrar estas porciones de predicar más adelante acerca de los misterios del reino, acerca del misterio del evangelio, de las cosas que Dios dejó ocultas, porque el apóstol Pablo habla del misterio de Cristo, habla del misterio del Padre y de Cristo, y habla del misterio de que los gentiles somos coherederos juntamente con los judíos. Allá en el libro de Efesios, Pablo vuelve a mencionar el misterio. Efesios capítulo 3, verso 5 dice así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Por eso es que los judíos están en ignorancia, hermanos. Porque en el Antiguo Testamento no se encuentra la revelación de todo el plan de Dios. Es en el Nuevo Testamento que usted entiende el plan de Dios. Y con el Nuevo Testamento usted entiende todas las figuras del Antiguo Testamento. Por eso es que cuando alguien comienza su vida como cristiano y comienza a leer la Biblia y piensa que la Biblia se ha de leer como cualquier otro libro, comenzando desde el principio hasta el final, no la entiende. Porque la Biblia debe de entenderse leyendo primero la segunda mitad, que son los evangelios, el libro de los Hechos y las cartas de los apóstoles, hasta llegar a Apocalipsis. Y cuando alguien entiende la segunda mitad, entonces puede entender la primera. Porque en la primera solamente hay figuras, símbolos, profecías y aspectos que en la segunda parte es donde se aclara. Entonces, cuando usted encuentre a alguien que está comenzando su vida como cristiano, no olvide darle este consejo: que lea la Biblia a partir de los evangelios, para que allí, entendiendo todo lo que Jesús enseñó y continuando con lo que los apóstoles enseñaron, luego pueda irse a los profetas y a la ley, y entonces va a comprender todo el plan de Dios. En Efesios 3, verso 5, continuando la lectura, dice así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado
a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo está hablando de este misterio que los judíos no entendieron y que hasta el día de hoy todavía sigue siendo un misterio oculto en la mente de la persona natural y en la mente de muchos religiosos. Porque aquí se nos está mostrando que Dios, dentro de sus planes y propósitos, Él quería bendecir a toda la humanidad por medio de la simiente de Abraham. Y por eso Dios le hace una promesa a Abraham y a su simiente, no solamente a la descendencia de Abraham. Pero eso permaneció oculto, como un misterio. Por eso es que cuando Pedro va a la casa de Cornelio, donde él ha juntado a sus familiares y amigos, y mientras Pedro está predicando, el Espíritu Santo cae, todos se quedan sorprendidos de lo que está sucediendo. Y luego, cuando Pedro regresa a Jerusalén y le cuenta a los apóstoles que Dios les ha dado el Espíritu Santo, ellos están sorprendidos porque ellos pensaban que Dios iba a bautizar con el Espíritu Santo solamente a los judíos, porque eso había pasado en el aposento alto, y ellos pensaban que la llenura del Espíritu Santo era solamente para los judíos. Así que ellos ahora concluyen que Dios les ha concedido el Espíritu Santo también a los gentiles, porque no sabían este misterio de Efesios 3:5, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y eso significa que nosotros estábamos incluidos en los planes de Dios, hermano. La tercera verdad: un pacto no se puede anular, menos un pacto divino. Verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo anula, no lo abroga para invalidar la promesa. Siguiendo la instrucción que le di en la sesión pasada de leer varias veces los capítulos y de encontrar divisiones que contienen ideas principales, es decir, hacer párrafos, yo hice un párrafo desde el verso 15 hasta el verso 17. ¿Y cuáles son las verdades que podemos extraer de ahí? ¿Cuáles son las palabras claves que encontramos ahí? Encontramos como palabras pacto, invalidar, promesas, simiente, ratificar. Esas son las palabras claves. Ahora, ¿cuáles son las declaraciones? Que un pacto ratificado no se puede invalidar. Otra declaración: a Abraham se le hicieron las promesas y a su simiente. Otra declaración: la ley no invalida la promesa. Ya como parte del estudio personal y tratando de ahondar en el contenido del párrafo. Pero como análisis dentro de mi exposición de la palabra, quiero tratar de explicárselo de esta manera. El apóstol Pablo está utilizando un enfoque humano, social, o de la sociedad, cuando él dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Lo que Pablo está diciendo es: miren, ustedes saben que dentro de la sociedad, cuando se hace un pacto o un contrato y se sella, ya no se puede cambiar. Pongamos el ejemplo de personas que se asocian y determinan cuánto capital van a aportar cada uno, determinan cuál va a ser el rubro al que se van a ocupar o en que van a invertir el dinero, determinan cuáles son las responsabilidades, determinan la manera en que van a recuperar su inversión, las ganancias, si se van a asignar un sueldo, etc. Hay un acuerdo, hay un contrato. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo es que miren, una vez se hace un contrato y queda sellado, no puede venir ninguna de las partes a quererlo cambiar porque ya se cerró. Ya quedó el acuerdo. Y eso es hablando humanamente.
Nadie puede venir a decir que después de haber hecho una sociedad y firmando documentos ante un notario, que ya se arrepintió y que solamente va a dar la mitad de lo que había ofrecido. No, ya habían hecho un acuerdo. Ni tampoco puede venir a decir que quiere exigir un porcentaje mayor de ganancias. No, el acuerdo ya estaba cerrado. Pablo está usando esa figura para decir que los contratos que quedan sellados ya no se pueden cambiar, a menos que haya penalidad, que hayan consecuencias por quebrantar ese pacto. Ahora entonces viene Pablo y lo traslada al plano espiritual en el verso 16. Y entonces dice, ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a Cristo, que es la simiente. Y aclara, no dice a la simiente para que no se entendiera que el pacto era con los hijos naturales de Abraham, porque si no la bendición solamente sería para los judíos. Pero en la mente y en el corazón de Dios y el misterio que estaba oculto era que los gentiles iban a ser incluidos en el plan de Dios. Dios ya había terminado eso desde que hizo el trato con Abraham, hermanos. Dios ya había pensado en bendecir a la nación. Entonces Pablo en la aplicación espiritual dice, Dios le hizo promesas a Abraham y a Cristo, la simiente. Y aquí hay algo que yo debo de insertar, que más adelante el apóstol Pablo lo va a abordar. Pero tengo que tocar este aspecto porque en el verso 17 el apóstol Pablo menciona que el pacto quedó ratificado. Y yo quiero hacerles saber que según el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 13, Dios no solamente le hizo promesas a Abraham. Pongamos la secuencia de los hechos. Dios hizo un pacto con Abraham. En el pacto que Dios hace con Abraham, Dios declara promesas de bendición, de victoria, de prosperidad, de vida, de abundancia para Abraham y para su simiente. Pero no solamente sucede que Dios prometió, sino que Dios también juró. Y este es el punto. Hebreos capítulo 6, verso 13 dice, pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo allá en el libro de Hebreos? Que el pacto que Dios hizo con Abraham y su simiente, que es Cristo, lo cual revela que los gentiles estábamos incluidos en el propósito divino, de la vida eterna, de la entrada en la gloria, de la herencia, de vivir en victoria, en autoridad y en libertad, no solamente contenía promesas, sino que estaba basado en un juramento. Y en el lenguaje bíblico, y aún en el ambiente social, una promesa es algo que usted se compromete a cumplir. Una promesa es algo que se reconoce como con tal valor, porque la persona se está comprometiendo a sí misma a darle validez a su palabra. Le prometo que voy a hacer esto por usted. Le prometo que voy a venir, le prometo que voy a ir, le prometo que le voy a llevar, le prometo que le voy a dar. Una promesa establece un compromiso. Pero cuando hay un juramento, eso es mayor que una promesa. Porque un juramento está sellando que definitivamente, pase lo que pase, lo que se ha prometido se va a cumplir. Usted puede prometer algo y algo sucede y no puede cumplir la promesa. Y en el caso de Dios, Dios no podría ser estorbado de que sus promesas se cumplieran. Pero Dios, queriendo hacer firme su voluntad, como para darnos fe a nosotros, como para que nosotros estemos seguros y convencidos, Dios no solamente prometió, Dios juró, hermanos. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo en el verso 17. Miren, le aconsejo que lea en su casa más despacio el libro de Hebreos capítulo 6. En el verso 17, miren lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea que yo me imagino a Dios diciéndole a Abraham, mira Abraham, este día, por cuanto me has creído, yo hago un pacto contigo. Y en ese pacto yo te prometo
que tu descendencia va a ser como la arena del mar. Si se puede contar, se va a poder contar tu descendencia. Tu descendencia va a ser como las estrellas del firmamento. Tus descendientes van a poseer las puertas de tus enemigos. Te voy a bendecir. Voy a bendecir a los que te bendigan. Dios hace un pacto con Abraham y Dios le promete: Abraham, yo voy a ser tu galardón, yo voy a ser tu escudo. Métase en esto, hermano, porque aquí está incluido usted. Lo que Dios le promete a Abraham, las promesas de Dios a Abraham y a su simiente a través de nuestra fe en Cristo son nuestras promesas. Y la iglesia debería de emocionarse con eso, porque es algo poderoso, hermano. Ahora, cuando yo entiendo que Dios no solamente prometió, sino que le dijo a Abraham: mira, Abraham, es más, te juro por mí mismo que así va a ser hecho. Dios está diciendo: no importa lo que yo tenga que hacer o lo que haya de suceder, mi palabra se va a cumplir sobre tu vida. Amén. Eso es algo poderoso, ¿no? Realmente le digo que si estuviéramos en una de esas iglesias donde le gusta ponerse de pie, gritar y aplaudir y brincar, la gente estaría gritando mientras yo estuviera diciendo esto. Porque hay una revelación tal de la voluntad de Dios, del propósito de Dios y de la obra de Dios para nuestra vida, que el apóstol Pablo está tratando de concientizar, no de convencer, de concientizar a los creyentes en Galacia, que Dios hizo un pacto, lo cual de por sí no puede ser anulado, que Dios hizo promesas, y Él no es hombre para que se arrepienta, y que no solamente bastándole hacer promesa, hizo un juramento. ¿Sabe qué significa eso? Que usted puede caminar con la convicción de que lo que Dios dice en su palabra, que son promesas para su pueblo, se van a cumplir en su vida. Y en lugar de andar pensando: es que yo no entiendo por qué, es que yo no sé por qué, mejor métase en la palabra y entienda el por qué y el cómo usted puede caminar en bendición. Porque la Biblia dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, que hemos sido bendecidos con Cristo. Pero muchas veces no vivimos ni caminamos de esa manera, porque caemos al plano natural. Porque como le dijo Pablo a los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar en la carne. Y como se los expliqué, uno puede ser espiritual, pero uno cae por las presiones, por las circunstancias, a la mente natural. Y eso es parte de nuestra tarea: permanecer enfocados en la palabra, permanecer enfocados en las cosas espirituales. Y por eso yo he mencionado, ¿verdad?, algunos cristianos que están más enfocados en lo político, en lo material. Ahí sí los veo poniendo textos, poniendo cosas, pero textos bíblicos no ponen. La publicación de la iglesia, esa no la ponen. Otras cosas se andan poniendo. Jóvenes entreteniéndose con este juego, que te reto a esto, te reto a lo otro, pero palabra de Dios, eso no ponen, porque están enfocados en lo natural, están enfocados en la carne. Así que es necesario recapacitar y pensar que nosotros tenemos que aprender a mirar las cosas que no se ven, a poner la mirada en las cosas celestiales. Amén. Entonces Pablo hace una aplicación espiritual diciendo: Dios prometió, pero mucho más que eso, Dios juró. Dios hizo un juramento. Entonces Pablo aclara el hecho de que si el pacto ya había sido ratificado para con Dios, entonces la ley que vino 430 años después, estoy en el verso 17 de Gálatas 3, la ley que fue dada 430 años después que Dios hizo el pacto con Abraham, la ley no viene a anular el pacto, no viene a anular las promesas, no viene a condicionar las promesas, no viene a invalidarlo. Y aquí es donde está el problema. Porque cuando usted ve la secuencia cronológica, Dios hace un pacto con Abraham, libro de Génesis. Pero luego Dios da la ley, libro de Éxodo. Dios repite la ley, Deuteronomio. El pueblo quebranta la ley, desde el mismo libro de Éxodo. El pueblo sigue violando la ley, libro de Números. El pueblo sigue violando la ley, ya están en el reino. El pueblo sigue pecando y violando la ley, han sido esparcidos y dispersados. El pueblo sale del cautiverio y siguen violando la ley. Entonces Pablo viene y le dice: mire, quiero que entiendan algo. Dios hace un pacto. El pacto tiene promesas y esas promesas quedan firmes bajo el juramento de Dios. 430 años después Dios da la ley. Pero la ley no viene a cambiar el pacto, no viene a condicionar las promesas.
No, la ley tiene otro propósito y es lo que tenemos que entender. Así que vámonos a ese punto para poder entender que la ley no anulaba lo que había prometido, porque el pacto fue antes de la ley y el pacto se basaba en promesas y juramentos, de manera que la herencia dependía únicamente de lo que Dios había prometido. Y por eso en el verso 18 dice, porque si la herencia es por ley, ya no es por promesa. O sea, esto es algo que los judíos necesitan entender, que nunca la herencia estuvo condicionada a cumplir la ley, porque ellos pensaban que tenían que cumplir la ley. Y hasta el día de hoy existen ciertos movimientos religiosos, como el movimiento adventista, que piensan que hay que cumplir la ley, por eso guardan el sábado. Y ellos, si usted platicara con un adventista, le dirían que usted no es nada, porque usted no está guardando la ley, porque usted no guarda el día sábado, y esa fue una ordenanza perpetua de parte de Dios como parte del pacto dado en el Antiguo Testamento. Entonces hay gente que se mete bajo la ley y no entienden de que la ley tuvo un propósito, tuvo una finalidad. Y entonces entendamos por qué el apóstol Pablo en el verso 19, la cuarta verdad, hace esta pregunta. ¿Y entonces para qué sirve la ley? Pues? Si la ley no vino para cambiar el pacto, ni la herencia depende de la ley, si la ley no tiene nada que ver con las promesas que Dios ya había proclamado que había de cumplir, y sobre las cuales hizo un juramento, entonces, ¿y para qué sirve la ley? Pues es algo interesante. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Respuesta: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Se nos agrega un elemento aquí: hubieron ángeles cuando la ley fue dada. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Esa declaración, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Es interesante que en el ambiente natural o familiar uno pone leyes, uno pone restricciones. En el mundo hay leyes para poder regular la conducta. 90 kilómetros por hora velocidad máxima. ¿Para qué? Para evitar accidentes. No es para fastidiarle la vida a la gente y que la gente vaya ahí en caravana despacito. No, es por lo peligroso. Hay una legislación que tiene como propósito cubrir, detener, regular los derechos de los otros, y por eso las prohibiciones. Entonces la ley dice que fue añadida por causa de las transgresiones. En otras palabras, la ley fue dada por Dios para que el ser humano se diera cuenta que estaba pecando, que estaba actuando mal, y que eso lo iba a llevar en el camino de la muerte, aunque hubieran promesas. Entonces dice el apóstol Pablo en el verso 21, entonces la ley es contraria a las promesas de Dios. Y él mismo responde, de ninguna manera, dice. El asunto es que si la ley que Moisés recibió pudiera dar vida, entonces la justicia se hubiera obtenido por medio de la ley. Pero la ley lo que hace no es dar vida, la ley lo que hace es condenar. La ley lo que hace es que revela el pecado, revela el quebrantamiento de las normas. La ley no puede dar vida. Entonces Pablo viene y dice, es que la ley no puede vivificar. Entonces la ley tampoco puede justificar a nadie, porque no hay nadie que pueda cumplirla toda. Verso 22. Entonces, la Escritura lo encierra todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Cristo Jesús, fuera dada a los creyentes. ¿Cómo es la aplicación de esta declaración? Lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo siguiente: todos somos pecadores, hermanos. No hay nadie que no peque. La única diferencia es el nivel o la gravedad del pecado y el área del pecado. Pero Dios pone como pecado a los que se echan con varones junto con los mentirosos y los borrachos y los adúlteros allá en el libro de Apocalipsis, y dice que no van a entrar en la ciudad celestial porque es pecado. Lo único que varía es la gravedad del pecado y el área en la que se peca, pero la paga del pecado es muerte. Entonces lo que sucede con la ley es que la ley revela el pecado
y revela que somos merecedores de muerte. Y como somos merecedores de muerte, entonces la ley revela la necesidad de un Salvador. Porque es a través de la ley que nosotros quedamos conscientes: soy un pecador, soy un desobediente. Y hermanos, la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que pueda decir que no pecó, que no fue rebelde, que no mintió, que no robó, que no hizo aquí, que no hizo allá. Todos pecamos. Y luego también la palabra de Dios dice que Dios a todos sujetó en desobediencia para tener misericordia de todos. Nadie puede decir que Dios no ha tenido misericordia. Nadie se la puede llevar así como de tan buena persona como para decir que Dios no tuvo misericordia de su vida. Dios ha tenido misericordia de todos y cada uno de nosotros. Entonces Pablo lo que está revelando aquí es que la ley nos muestra que todos quedamos condenados bajo las declaraciones, las prohibiciones, las sentencias de la ley, de manera que la única forma de poder obtener vida sea poniendo nuestra mirada en Jesucristo. No en las religiones, no en la iglesia, porque ninguna iglesia salva. La Iglesia Católica puede seguir diciendo que si no tenemos a María somos huérfanos. En la Iglesia Católica se puede seguir enseñando que ellos tienen 2000 años y que son la verdadera y la única, y que quien no pertenezca a ellos no es salvo. Lo que la Biblia dice es que el que está en Cristo, nueva criatura es. La Biblia dice que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanza a los gentiles. No dice que dentro de una organización, es en Cristo, es por la fe en Él, no es por la fe en los santos, no es por la fe en María, es por la fe en Cristo Jesús, y eso es radical en la palabra de Dios. Y usted tiene que no solamente entenderlo, sino tener la capacidad también de explicarlo. Verso 23. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iban a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo significa instructor en el lenguaje bíblico. Era como un maestro de niños, como un tutor, como una niñera, a la que se le encargaba el cuidado de los niños y que le enseñara ciertos fundamentos de la vida en su infancia. Entonces Pablo ocupa esta figura y dice: es que la ley ha sido como nuestro instructor para llevarnos a Cristo. La ley ha sido la que nos ha revelado la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, los límites de Dios, los principios morales válidos en el reino, pero también la ley nos ha demostrado que no podemos cumplirla. Y al no poder cumplirla, todos llegamos a la conclusión: necesitamos ser perdonados. Y solo hay uno que puede perdonar, y es Cristo. No son los sacerdotes, mucho menos los pastores, solamente Cristo Jesús. Y entonces Pablo dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que en el plan de Dios hubo un orden. Se hace el pacto con Abraham. El pacto incluye las promesas de Dios, y esas promesas quedan selladas bajo el juramento de Dios, que no pudiendo jurar por nadie más grande que Él, jura por sí mismo. Y 430 años después viene la ley. Y unos 1600, si no me equivoco ahorita en las cuentas, años hasta Cristo, quizá un poco más, cuando se revela la gracia, entonces viene el tiempo de la fe. Hay un tiempo, hubo un tiempo para la ley, para instruir, para guardar, para enseñar, para revelar el propósito divino y la incapacidad humana. Pero ahora estamos en el tiempo de la fe. Cuando Jesucristo aparece proclamando: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Cuando le encomienda esa misma predicación a los apóstoles: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente tenía que oír eso y creerlo. Jesús nunca vino diciendo: miren, ustedes han quebrantado la ley y vengo a recordarles que tienen que cumplirla. Esfuércense, hombre, hagan lo mejor y pónganse en su corazón para poder lograrlo. Jesús nunca vino
a poner un énfasis en el cumplimiento de la ley, porque la ley tenía un propósito y era demostrar la incapacidad humana, demostrar la debilidad y la culpabilidad del hombre, estableciendo la necesidad de ser salvado de otra manera. ¿Y cuál es esa otra manera? Por fe. La gracia de Dios. Entonces ahora tenemos que el tiempo de la ley ha terminado. Esa es la verdad número 5 que quiero compartir y concluir. El tiempo de la ley ha terminado y estamos en el tiempo de la fe. Dice el verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La ley quedó relegada. Hoy es el tiempo de la fe, el tiempo de la salvación por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Verso 26, pues todos son hijos de Dios por la fe. ¿Cuál es el enfoque? Es la fe. Todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto es algo que usted tiene que aprender a compartirle a otras personas. Todos somos criaturas, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta que nos unimos a Cristo, hasta que confesamos a Jesús como el Señor de nuestra vida, es entonces que somos inscritos en el libro de la vida como hijos de Dios. Porque hay gente que en el mundo, a usted le va a hablar en estos términos, todos somos hijos de Dios. Todas las religiones son buenas. No. Cuando conocemos la palabra de Dios nos damos cuenta que no. Así que, concluyendo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, no en agua. El bautismo en Cristo es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Ser insertado, ser inscrito en el libro de la vida y ser tomado en cuenta por Dios, incluido como parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Todos los que han sido bautizados en el cuerpo de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. En base a ese texto yo extraigo las siguientes declaraciones. Ahora estamos en la dispensación de la fe. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por habernos unido a Cristo en el bautismo, estamos revestidos de Cristo. Y finalmente, la eternidad en la gloria, hermanos, ya no va a incluir ni la nacionalidad, ni la condición social, ni el género. Por eso es que en el verso 28 dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque en Cristo ustedes son uno. Ya en la condición de gloria, donde Jesús dijo, ustedes se equivocan porque ignoran las Escrituras, porque en el reino ni se casan ni se dan en casamiento. Ya no hay una cuestión de ver a una persona con una inclinación sexual o con una identidad sexual. Ya en el cuerpo glorificado se acabó el propósito matrimonial, la atracción sexual y por lo tanto todos los pecados sexuales. Ya con el cuerpo glorificado seréis como ángeles, dice el Señor, con una condición totalmente diferente. Entonces podemos concluir este último párrafo con la verdad, con la declaración de que los que somos de Cristo somos herederos de la promesa por ser linaje de Abraham. Y eso se encuentra en el versículo 29. Si ustedes son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? Si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son. Y no solamente el linaje de Abraham, sino que también herederos según la promesa. Hermanos, el contenido de este capítulo es súper importante. Es para emocionarse. Y más que para emocionarse, es para creerlo, hacerlo suyo y vivirlo. Porque el contenido doctrinal de la revelación de la voluntad de Dios en este capítulo es poderoso. Puede cambiar la vida de cualquiera. Sacarlo de una mentalidad religiosa. De que, ¿qué tal, hermano? Aquí, hermano, en la lucha, como siempre. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo le ha ido? Quiere que le responda también, aquí en la lucha, hermano, viera bien arrastrado por el diablo. Viera que le contara lo que me ha pasado. No.
Estamos bendecidos. Hemos sido levantados juntamente con Cristo. Estamos completos en Cristo, que es la cabeza. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Son más los que están con nosotros. Tenemos herencia. Somos ciudadanos del reino. Tantas verdades que están en la palabra de Dios, las cuales nosotros, por tener nuestra mirada en el mundo natural, en los problemas o en las necesidades, o en las metas y en las ilusiones, no miramos el reino. Así que concluimos el capítulo 3 y mi exhortación a que se detenga, haga una profundización del estudio usando las claves que le he dado. Lea varias veces el capítulo, haga divisiones, encuentre las palabras claves, encuentre las declaraciones concretas o las conclusiones doctrinales, encuentre las frases complementarias. Eso va a bendecir su vida de una manera tremenda. Que Dios les bendiga. Continuaremos próxima semana con el capítulo 4 del libro de Gálatas. Bendiciones, hermanos.